500, el podcast. A partir de este momento comenzamos con Ampicilina 500, el podcast. Gracias por su fiel sintonía, por estar con nosotros hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, como @Ampicilina500. Mi nombre es Catherine Calderón y conmigo se encuentran Rafael Vargas y Jonasis Jiménez. Hoy vamos a hacer un episodio un poquito más ligero de lo usual. Vamos a compartir historias que nos han resultado graciosas, que nos han mandado tanto vía Instagram, nuestros Instagrams personales, como en Ampicilina 500. Yo quiero comenzar antes diciendo que esto no pretende para nada ser una burla a los pacientes. Ustedes saben que la vida a veces es divertida y yo creo que esa es la mejor manera de uno tomárselo de la forma alegre. Entonces lo que queremos hacer aquí es más que reírnos de, sino reírnos con, como dice mucha gente, para tratar de compartir algunas experiencias graciosas que los médicos no estamos exentos también de vivir algunas experiencias con los pacientes. Así que cuando ustedes escuchen esto, por favor, no piensen en que, ay, qué ignorante, ay, qué bruto, ay, si yo hubiese sido así, yo no hubiese dicho eso, porque no es el propósito. El propósito es que puedan ver el otro lado, la otra cara de la medicina y también compartir con nuestros colegas para que vayan aprendiendo sobre todo lo que vienen las nuevas generaciones a cómo no reírse frente a un paciente y todas las cosas que un paciente le puede decir en su cara y que uno tiene que muchas veces validar y afirmar. Así que chicos, bienvenidos. Saludos. Buenas, ¿cómo están? Ay, Dios mío. Trajemente. No es ASMR. Ay, gracias, Rafa. Entonces, por lo menos a mí me han pasado muchas cosas graciosas. Yo sé, porque tú tienes una cuenta de Twitter muy chula. No. Entonces yo si ustedes quieren, sigan a Calderón. En Twitter. En su época de ¿cómo se llama? De pasantía y todas esas cosas. Sí, entonces yo he vivido muchas cositas y las tengo incluso las ha documentado. Documentadas en Moments, los momentos de Twitter. Como un haiku, un micro relato. Exactamente. como el equivalente a los highlights de Instagram, nosotros tenemos moments en Twitter. Entonces ya no solamente en la parte de la pasantía, sino en la práctica privada, ahora actualmente. O sea que las historias siguen. Entonces, ¿dónde lo encuentran eso? Pero volviendo otra vez, en este podcast lo pueden encontrar. Entonces, para hacerle un relato de eso, para empezar, como dijo Catherine, no es un sentido de burla, sino que toda profesión tiene sus momentos en que no nos queda nada más que tomar un respiro profundo y seguir adelante, porque se le presentan situaciones a uno y la justificación a los pacientes, porque muchas veces lo que conlleva estas historias es que los pacientes ellos mismos saben de por qué no hicieron las cosas a tiempo, que muchas veces lo que pasa, o no fueron al médico anteriormente, o hicieron un mal manejo. Y combina eso con la falta de comunicación. Exactamente. Porque entonces, ahí es que está lo gracioso realmente, que no sabe. Que fulano me dijo. Yo sé que tengo algo, pero no sé cómo decirlo. Entonces yo digo, tengo una maldad que me sale como por ahí atrás. Por ahí mismo va el asunto. Entonces tú dices, ¿qué será una maldad? Inclusive nosotros tuvimos un profesor, Catherine y yo, que escribió un libro sobre los términos más comunes que él pudo recolectar a lo largo de su ejercicio en la medicina. El doctor Frank Espino. Sí, escribió un libro de los términos más comunes. Entre ellos está el padrejón. El madrejón. Yo tengo un buen cuento de eso. Del padrejón y el madrejón. Para los que nos escuchan, el madrejón vendría a ser lo que es un dolor menstrual. Un dolor en el vientre. Entonces, traducido al masculino, sería el padrejón. ¿De qué región? Eso viene siendo de la región área norte, Cibao Central de la República Dominicana. Señores, yo tengo una experiencia ahí. Es que usualmente cuando un paciente me dice algo divertido, yo dejo la cara así como que bien seria. Exacto, lo más neutral posible, porque esa es parte de la idiosincrasia y de la riqueza de nuestro lenguaje acá en República Dominicana. Entonces, más que uno reírse, lo que uno tiene es que afirmar. O sea, viene un paciente con una mardá y te dice, tengo una mardá en el estómago, usted dice, ¿dónde que usted se siente esa mardá? ¿Desde cuándo? Tengo un agilivio.
No, uno tiene que como afirmarlo. por ahí Pero la primera vez que me pasó, hablando de eso de Madrejón y Padrejón, oye, fue en mi pasantía. Y llegó una señora. ¿Tú hiciste pasantía en La Vega, en el La Vega. hospital Morillo King, el Morillazo le decíamos. Wow. Yo estaba ¡Wow! Eso suena como que atropella. Nosotros estábamos, bueno, mis compañeros pasantes estábamos en el área de triaje. Triaje es donde uno se encarga básicamente de distribuir los pacientes y decir, ok, usted debe ir a la emergencia de ginecología, usted va a la emergencia de medicina interna y entre otros. Pero la realidad era que uno veía pacientes de consulta, que no le dio tiempo de llegar a consulta, y pacientes que iban por quejas comunes y emergencias y urgencias de verdad. Llega una señora de unos 70, 80 años y ella me dice, yo la estoy explorando, ella llega por un dolor abdominal en el estómago y me dice, doctora, lo que pasa es que usted sabe que cuando uno llega a cierta edad, las mujeres subimos del subimiento y los hombres sufren del padrejón. Y yo le pregunto, ¿cómo fue? del subimiento. Del subimiento. Tipo con dolor que sube. Y yo me quedo así, como de una pieza, y digo yo, ¿cómo así, doña? Y ella me dijo así que lo que ella me explicó eran síntomas muy similares a la menopausia. Y en el hombre era a la hiperplasia prostática benigna, o sea, cuando la próstata aumenta de tamaño. Pero eso a mí me dio tanta gracia en ese momento que yo creo que ha sido la primera y la única vez que yo he tenido que excusarme con un paciente, salí del consultorio, a mí se me salieron las lágrimas de la risa, señores, pero yo estaba mal, o sea, como esa risa incontrolable que ya tú no puedes hacer absolutamente nada, que darle pues para allá. Te agarró desprevenida. Sí. Yo nunca había escuchado eso y esa doña, ya tú sabes, me hizo el día. Pero como el que subimiento y el lo irónico / peor de todo es que uno en el momento es raro que uno se ría. Sí. Porque mira, Catherine le dio tiempo a excusarse para salir a reír. Es raro que uno se ría porque es propio de nuestra profesión que el paciente se sienta cómodo. Exacto. Entonces, parte de nuestro entrenamiento, todo nuestro entrenamiento va a que el paciente pueda expresarse libremente. Porque peor que digan una palabra, algo fuera de lo común, un término fuera de lo común, es que no se exprese el paciente. Que él no se sienta cómodo con decirte a ti, sí, yo tengo esto o aquello, o me duele esto o aquello. Entonces, uno tiene que sentirse, darle ese ambiente de comodidad al paciente con tal de él poder expresarse de una manera en el cual él diga los términos que él tenga en su cartera de términos, en su diccionario. Exactamente. Entonces, miren, una vez, entonces saben que yo estaba en emergencia, eso fue en pasantía, y entonces me dice, llega una persona y me dice que yo estoy botando sangre de la nariz. Y yo le pregunto, ¿y desde cuándo? Y dice que de los 8 años, y el paciente tenía 13. Y uno tiene que quedarse con su cara seria. Y uno decirle, ay, ok. Es un buen, no, y tú tienes que recapacitar. Va a ser un special de Netflix. Ajá, sí. Tú tienes que recapacitar, tú tienes que decir, ok. Muy bien. Serio, así, ok. Pero hoy, ¿cuándo tú empezaste? O esta vez, ¿cuándo te empezó? No, la gente, tú sabes que dice, no, eso de los 13, hoy, de los 8, yo tengo 13, eso hoy fue que me dio peor. Exacto, más peor. Y hay algo que yo quiero aprovechar para destacar. Aparte de compartir nuestras historias, voy a compartir de vez en cuando algunas tomadas de un querido colega que tiene una cuenta buenísima. Si ustedes Muy son reconocida. médicos o no, síganlo, que se van a reír muchísimo. ¿Cómo se llama? @El Diario del Médico Dominicano. Todo eso junto. El Diario del Médico Dominicano. Él hace unos meses pidió a su audiencia que publicara lo más gracioso que le había dicho un paciente. Y yo tomé algunas que me parecieron súper curiosas y se las voy a ir diciendo entre todo y todo. Dice un paciente, doctora, yo sabía que tenía la presión alta porque me dio deseo de comer mondongo. ¿Pero por qué? No. ¿Pero por qué? Porque en su casa es así. Porque entonces lo lindo es de dónde se originan esto, porque esa es la pregunta que yo siempre me hago. Es como que, ¿de dónde salió ese conocimiento? Y eso seguro fue que una persona se antojó de mondongo, fue al otro día al médico porque se sentía mal y le diagnosticaron hipertensión. Entonces ya desde ahí en adelante, en ese campito, en esa ciudad, en ese vecindario. Me encanta como la conexión así, que tiene todo. Eso es Exacto. así. En ese vecindario, el que se antoja de mondongo tiene que chequearse al médico. Mira, a mí siempre me llama la atención, y tú sabes que una consulta va a ser buena o larga cuando comienza la gente, 2019, te dice, mira, en los tiempos de Balaguer,
Y comienza por ahí. O mira, cuando Peña Gómez, a mí me cayó una mata que 15 me dio en minutos, la cabeza. 15 minutos. Y después Y usted tiene que comerse ese No, discurso. tranquilo. Y tú, Y entonces a mí- uno la dirige, claro. Uno dirige la entrevista un poquito hacia donde uno Exacto. quiere llegar. Pero el problema es que te empiezan ese cuento porque algo es relevante. Algo. No Exacto. todo, pero algo es relevante. Como por ejemplo, un paciente que me llegó y me dice, mire doctora, yo tengo un dolor aquí en el costado que me da cada 3 años. Específicamente, cada 3 años. Anotado en el calendario. Yo no sé si tiene Cada que 3 ver años. con la Pero preelección. me interesa muchísimo, o sea... No, cuando empieza la política será. Pues imagínate. Exacto. O sea, eso es como la Matrix. Exacto. Un fallo en la Matrix. Ajá, cada 3 años. Cada Sí, 3 sí, años. como la serie Dark. Exacto, como Dark. Exactamente. Yo estaba pensando en eso. Hubo otro, ese me dio mucha risa, claro, leyéndolo no en el momento, Después de. parecido a ese del mofongo, del mondongo, Del que mondongo. decía de que, mire doctora, yo no sabía que yo tenía ameba, o sea, ameba, pero cuando me pusieron las 8 sábanas, que yo sudé las fiebres y se me metió una vaina, yo lo supe. Y ahí, lo bueno es que el paciente te llega con el diagnóstico, ya no tiene que No, bregar tanto. Y algo interesante es que en los tiempos de Dios antes, mío. en el pasado, que no teníamos tanto acceso a la tecnología ni a los recursos que tenemos ahora, habían enfermedades que tenían otro nombre completamente. Sí. Pero el paciente no la conocía como el nombre. Antes, aquí daba una fiebre rompehueso. ¿Tú no llegaste a escuchar eso? No, Claro. porque El ese dengue. muchacho tiene la fiebre rompehueso. Eso es dengue. Era dengue lo que tenía el paciente. Es la misma patología. Nos Ya. está afectando desde que hay mosquitos. O cuando la gripe de Kosovo. Ajá. Ay, pero que ya se perdió los valores, porque aquí nadie dice Ya eso. no y ya no se le pone así como... el apagón, el ap- paquetazo. El paqueta, sí. Eso No, era ahora mala. somos sofisticados. Ahora se le llama su ¿Pero nombre. por qué? Porque ya no hay tanta creatividad. No. Esto es internet, todas estas cosas, señores. Y hablando de creatividad, una vez, una señora, estábamos en emergencia, se sonó por algún celular la chiflera de Fefita. Entonces, Ese era el ringtone. yo no sé si era, yo no recuerdo si era el ringtone o Es si era que iba fuerte, es fuerte, pasado. Rafa, cuando es ringtone en la chiflera. La chiflera. Entonces, es fuerte el asunto. está sonando el pedacito que dice, toda la mujer chiflera se les hinchan las rodillas. Aja. Entonces había una señora les por ahí, hincha. se les hinchan. Ajá, sí, sí. Había una señora por ahí y ella se ríe así y dice, ja, eso sí es mentira. Y yo me quedé, bueno. Wow, cuántas cosas de un solo comentario. Ay, qué... Primero es que ella lo que estaba confirmando seguro porque lo había visto. Cuántas revelaciones. Lo había visto en su vida. Y segundo, hay cierta... Estamos hablando de la chiflera, señores. Si escuchan el merengue, que yo creo que todo dominicano lo ha escuchado, aunque sea por proxy. Por lo menos todos ibaeños. Ajá. Todos ibaeños. ¿has Sí, no hay escuchado que el merengue? sacar. Dicen que la chiflera se le hincha la rodilla y en parte eso tiene cierta base científica. Sí, es cierto, ¿Qué es verdad. será? Porque hay una enfermedad de transmisión sexual conocida como la gonorrea que da ¿Y por qué tú lo dices artritis así como- monoarticular? Ah. ¿Qué significa eso? Que te da una artritis en una sola articulación. Y por lo general, o es muy reconocido que esa articulación tiende a ser la rodilla. La rodilla. Ya, está más cerca. Entonces, cuando Fefa sabía. cuando tú comunicas que una mujer chiflera, dígase infiel, Ya, porque es que Fefita tiene o que saberlo promiscua, todo. Claro. es que con la edad de Fefita Es que vio el tiene que mundo saberlo crearse. todo, mano. Lo ha visto Entonces, todo en la vida, lo ha visto todo. Todo. Ha visto la historia. lo lindo O sea, es que ustedes pasar. saben, el nombre de Fefita es la vieja Fefa, ¿no? Le dicen, un nombre Ajá. artístico de ella. Hay un video que está casi a blanco y negro y Fefita ya era vieja. Casi a blanco y negro. Está casi a blanco y negro. El video. Ya. ¿Tú ves cuando empezaron a llegar la cámara a color? Yes. Así. O Y sea, ella está cantando. Ella está con los hermanos Lumière ahí viendo el tren pasando. Ella se ve más Ella, vieja. pasa. ella estaba saliendo del tren. Ella se ve más vieja ahí que como se ve hoy en día. Y el video era en los 70. Dios Señores, mío. se están pasando. Otra anécdota del diario del médico dominicano. Fue un paciente que le dijo al médico de emergencia, yo vine por emergencia porque no sentí cuando me estaba limpiando las nalgas. Él no lo sintió. Él no sintió. Pero eso es grave, Eso. señores. Ponte a pensar. Ese silencio, ponte a pensar. Hubo una vez que yo le pregunté que un paciente me dice que se sentía mal. Y yo le pregunto que dónde se siente mal, o sea, en qué parte del cuerpo. Me dice que se siente como empantado, porque la gente dice empantado. Empantado. Y digo yo, ok, Asustado. ¿qué lo espanta? Ajá. Y dice que no, yo no sé, es algo como la presión. Y le pregunto, ¿usted sufre de la presión alta? Y dice, no, pero yo me la siento. Entonces eso es muy frecuente. La gente que se siente la presión, no lo sufren, pero se siente la presión.
Aunque O sea, tú puedes O que sentir tu sangre hay, fluyendo hay un nivel de hipertensión que tú puedes... Claro que te se da manifiesta, síntomas. dígase, tinnitus, que es un sonido, de alta ringing frecuencia, un sonido de alta frecuencia que sientes en los oídos. Y también puede llegar al punto en que tú escuchas el palpitar del corazón en la cabeza. Ya. De la presión. Por eso son niveles de hipertensión no controlados. Aunque tú puedes tener esos mismos síntomas por cosas que no son la presión alta también, ¿eh? Exacto. Conste. Para que no todo el que le escuche un sonido vaya a la emergencia. Y ustedes conocen, me imagino que habrán conocido algunos de los síntomas más frecuentes acá, que le pica una vena, un arenazo que le sube a la garganta. Un arenazo que le sube a la garganta. Sí, la marda de estómago, hay los un mar ahí vientos. adentro. Los vientos, sí. Los me da vientos mucho son, viento. No, los los vientos vientos- atravesados. Yo creo que a todos nos da un viento. Eso me da. Porque uno no le llama viento. Pero tú dices que te duele ahí y te dicen eso es un viento. Un viento. Tú vas caminando por la calle y tú dices, ay, mira muchacho tan Se joven te metió con un viento. Y señores, y algo muy importante que yo aprendí en mi pasantía, hay dos cosas que uno confunde mucho. Es muy diferente tener un dolor de estómago y un dolor de barriga. Una vez yo le pregunté al paciente, ¿entonces le duele el estómago? Me dijo, no, me duele la barriga. Entonces hay dolor de estómago y dolor de barriga. No, yo me imagino que hay ciencia detrás de eso porque por anatomía. La barriga es todo el abdomen y el estómago está en el cuadrante superior. Lo que yo he aprendido es que cuando el paciente te dice que le duele el estómago, usualmente es en la boca, lo que la gente dice, la El boca epigastro. del estómago, Ajá. exacto, que es una epigastralgia, dolor en la boca del estómago, casi siempre por gastritis, Se dentro llama de lo así. que yo he visto. ¿Cómo es? Epigastralgia. Gracias. Eso es arriba del ombligo. Medio, pero para arriba del Ahí ombligo. la Y boca debajo de la del costilla. La Ahí. famosa boca del estómago. Exacto. En la boca Ya cuando del la estómago. gente te dice el estómago, es un dolor abdominal difuso, o sea, le duele toda la barriga. Y por lo general- Perdón, esa es la barriga, el dolor de barriga. Ajá. Toda la barriga le duele. Y por lo general involucra entonces distensión abdominal. Sí. Porque dolor de usualmente. barriga es intestinal. Eso sería como cólico. Ajá, y cuando te cae mal la comida, te Exacto. sientes como lleno de gases, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero, volviendo a recalcar lo que dijimos al principio, hay que tomar en consideración porque es el paciente expresándose con las palabras que tiene a mano. Un dolor de barriga puede ser serio. Ya. Aunque tú escuches de que no, un dolorcito de barriga, me cayó algo. Puede ser una indigestión, pero puede ser Sí. una perforación. Y a veces esos los dolores de barriga se corren para algún otro lado. Claro. Por ejemplo, mira, Los una dolores vez... caminan. Exacto. Una vez me dijo una paciente, doctora, yo tengo un problemita en mi parte que me sube una infección para la barriga y se me transporta para la espalda. Si tú supieras... O la barriga dormida, ¿no te lo han dicho? No, pero si tú supieras que... Ay. Yo quisiera darle un chin de ciencia al episodio para no sentirme tan culpable. Pero hay un cuadro de enfermedad pélvica aguda. Sí. Crónica, de PIC. Pelvic Inflammatory Pero se Disease, de enfermedad la pélvica. enfermedad pélvica O sea, se inflamatoria. transporta como que cogiendo una No, guagua para la exacto, barriga. Una M. exactamente. Hay esa enfermedad, ese cuadro de enfermedad pélvica se da en las mujeres sexualmente activas que han tenido relaciones sin protección. Entonces puede ser por clamidia o gonorrea, por lo general por clamidia. Y hay un cuadro en el cual la infección puede migrar desde la trompa de falopio Ujú. hacia la cavidad abdominal, sube por el cuadro abdominal y puede dar una infección del hígado. Sí. O sea, que te están explicando perfectamente lo Claro. Exactamente. El Entonces, ella- Harrison en Catherine en lo dijo así, pero de una vez me llega a la cabeza el cuadro, que es un cuadro de verdad. Sí. Y hay que tenerlo presente. Una mujer sexualmente activa con historia de infecciones de orina o ciclo menstrual irregular que viene con un cuadro abdominal, entonces uno tiene que tenerlo en la cabeza. Exacto. Y yo creo que a eso que dice Jonasis es sumamente importante porque muchas veces el paciente, como dijo también Jonasis, te expresa en sus términos, en los que conoce, lo que él se siente. Entonces muchas veces algunos médicos, yo digo que es por ignorancia del médico, dejan pasar esos síntomas o no le hacen caso cuando el paciente te está diciendo qué es lo que se siente y de dónde se siente y desde cuándo se lo siente. Puede ser en términos populares, pueden ser en términos muy sofisticados, pero el paciente te lo dijo. Y el paciente es el que conoce mejor que nadie cómo se siente porque él está en su cuerpo. Ujú, ujú. Hay una palabrita que a mí siempre me llama la atención, que es cuando el paciente te dice que tiene un sistema. Ajá. Tú le dices, ¿y por qué le mandaron esos análisis? No, mira, ese es el sistema que yo tengo. O que te dicen, yo vengo Pero con ese si- sistema de hace tanto tiempo. Pero sistema en qué sentido? Que él tiene una enfermedad que él convive con ella. Exacto, un padecimiento. Y la no tiene que ser alimenta y le echa
Una gripe puede ser un Exacto. No, dengue. usualmente los síntomas son enfermedades crónicas o padecimientos crónicos. Por ejemplo, una rinitis alérgica que se cronificó, una sinusitis. Una úlcera gástrica. Exacto. Entonces te Algo dice, que- yo tengo un sistema en el cual cuando yo como, todo me cae mal. Entonces, Hay una causa y un efecto Ya. documentado. Eso y quiere de decir, larga data. yo vivo con este problema. Exacto, Exactamente. crónico. Y yo estoy bien. Ujú. exactamente. Sistema nasal, una rinitis. Exacto, sí. Mira qué buena forma de comunicar. Tengo un sistema. Cuando pusimos la encuesta en Instagram, yo lo puse en mi Instagram privado y me respondieron, me dice una persona que le llegó a su a su lugar de trabajo. O sea, no sabía que estaba embarazada y la paciente tenía 37 semanas de embarazo. O sea, pariendo. Ujú. Entonces, para los que no saben, un embarazo a término es a partir de 38 a 42 semanas. A 40 O sea semanas. que esa ya estaba a punto de explotar. Post término viene siendo 42 Ese muchacho semanas. estaba pidiendo. Le faltaba una piso. semana para estar a término. Pero ya era un feto viable a las 37 semanas. Exactamente. Ajá. Entonces, Ella según- no sabía que estaba embarazada. No, ella no sabía. Otra fue que me pusieron que se clavó un clavo y lo desinfectó con gasolina. Wow. Sí, porque... lo Remedios de ayer y hoy presentan. Exacto. Lo importante era que lo desinfectara. Aparentemente la gasolina fue su herramienta de uso. No alcohol, no. Pero como todo prende, me imagino que esa fue su lógica. Otro Dios fue un paciente con pie diabético. Bueno, para los que no saben, los diabéticos tienen ciertas infecciones y un cuadro que se llama pie diabético, que es más común en ellos porque pierden la inervación. Van perdiendo la ¿La qué? sensibilidad. ¿La qué? Ah, ok. La sensibilidad en los pies. Y hay que cortarle. De acuerdo a la cantidad. Wow, es un tema para un episodio live. Vamos a mantenerlo live. El asunto es que la diabetes es una alta concentración de azúcar en la sangre. Se va depositando alrededor de los nervios y va haciendo que el nervio pierda la conducción, la sensibilidad. ¿Ok? Y eso Entonces, se va pudriendo. eso pasa en las extremidades. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú no sientes, tú no te defiendes. Si tú no sientes que te punchaste la piel, entonces tú no te la cuidas, ¿verdad? Y si está en la planta de tu pie, tú no te lo ves. ¿Entiendes? Exacto. Si el zapato te aprieta, tú no lo sientes eso. Y eso se va acumulando. Entonces eso se va acumulando, además de que tú tienes un alto depósito de azúcar de por sí en esas extremidades, y el azúcar es un medio para el crecimiento de las bacterias. Entonces, llegando a ese punto, la paciente se puso miel de abeja en su pie para un muy punchón. bien. Ella me puse miel de abejas para mi pie diabético. Entonces, como ustedes acaban de entender que el azúcar es uno de los que promueve la infección, ella se puso miel de abeja. Sí. Eso me recuerda a otro de de las ocurrencias externadas por el Diario del Médico Dominicano que decía, relacionado a la diabetes, que le estaban haciendo un ácido en la piel porque la diabetes le estaba respirando. Que la diabetes por le ahí estaba brotaba. Respirando, Por ahí brotaba. sí. Entonces, como si fuera un agente aparte. Sí, ya. Ya. Hay un término que a mí también me llama la atención y me lo han dicho varias personas, es la dificultad de garganta. Cuando- La dificultad de garganta. Sí, cuando el paciente llega que No va a va- presentar un cuadro de amigdalitis Ujú. Yo te o digo, está presentando, entonces Este es un episodio para Hochi Hochi. dificultad de garganta. no te contradigo. Dificultad de garganta y mira, otro relacionado con la glicemia, ahora que lo veo, ¿Con la qué? con el azúcar. Ah, ok. Con el azúcar en sangre. El azúcar en sangre. Cuando la gente dice, tiene azúcar. Tú tienes azúcar. Hubo un señor de unos 90 años, En mi casa fue hay al eso. consultorio y él nos pide que le tomen su presión, que le midamos el azúcar con el aparatito que usan los diabéticos. Ujú. Y le hacemos todo porque él se sentía un poquito decaído, no se sentía como él es usualmente. Y entonces le decimos a mi compañero y yo, mi don, su glicemia, su azúcar, está muy bien y su presión también está excelente. Y entonces el señor dice, pues parece que es falta de batimento que yo tengo. ¿De qué? Batimento. ¿Qué? De batir el cuerpo. Baila el cuerpo, alegría, Macarena. De batimento. Sí, que tenía que batir el bote. Rafa, ¿y tú has estado falta de batimento? Yo creo que sí. Tú has llegado a ese punto de que tú digas, yo estoy falta de batimento. O de que me batan. Huepa. Bueno, pues entonces esto se fue para otro sentido. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Mira, una vez una paciente, y esa fue reciente. Bueno, ya me lo dijo, sabe el público. Sí, el Rafa busca que lo batan. Rafa JB, ¿cómo es? Que busca que lo batan. Rafael Vargas. Eh, ¿Qué En lío? Instagram. Dije, Está involucrado. está involucrado. Hubo una paciente el otro día que me dijo que ella tenía una tetica de masa en una mano. Pero esa tiene sentido. O sea,
Sí, como súper gráfico, tú te lo Claro, imaginas. porque tú te imaginas como una tetica, Una tetica de masa. Exacto. Ella tenía un lipoma. No era un lipoma, parecía más como Una verruga. No parecía una verruga, era sumamente óseo, era duro, pero eso... Los lipomas pueden ser duros. Pero este no era móvil. No, Un osteofit. no parecía eso. Ah, Sí, ok. Ella tenía como una espícula de huesos. parecía... Una proyección de eso, huesos. eso me, Había que mandarle una radiografía. eso me pareció, sí, se la mandamos a hacer. Pero ella dio en el clavo. Pero ella dio, de una vez dijo lo que tenía. No, lo lindo fue que hasta el público se lo imaginó sin saber lo Como que, wow. Ajá. Nosotros estamos hablando de términos médicos. El público está diciendo, ¿qué es lo que están diciendo? Señores, y otro día que me llegó un paciente, me dice, que doctora... Eso parece como que un cuento. La mejor Nada más- experiencia de Catherine ha sido Sí, ir sí. a La Vega. Porque de allá fue que ella trajo todo ese folclore. ¿Cómo se escucha mi corazón? Y yo le digo, se escucha muy bien, no se escucha nada normal, todo dentro de lo normal. Y dice el que yo pensaba que se iba a escuchar algo, porque lo tengo roto. Y yo, wow. Oye, pero van comediantes a la consulta. No, y lo dicen Es con una mejor seriedad. cuando lo cogen live así. Lo porque dicen como una seriedad, o sea que... Conste, hay un síndrome de corazón roto. Sí. Pero no es de eso que estamos hablando. Exacto, o sea que existe, o sea, que eso es lo chulo de hablar de estas experiencias, que a veces el paciente lo dice Y no sin lo sabe. saberlo, pero que hay como una base y una explicación detrás de la mayoría de todas esas cosas. No, el corazón roto. Escúchelo. No se escucha ahí que lo tengo roto. Dije Suena como vidrio así. que llámela para que vea lo malo que estoy. Hubo una señora de 77 años que vale la pena mencionar que los pacientes adultos mayores también tienen su vida sexual activa. O sea, la gente tiene que dejarse de tener sus sesgos. Y ella me dijo, Es fisiológico puede. la actividad sexual. ella me normal. dijo, ella tenía 77 años, me dijo, yo soy una bellaca. Y yo, wow. Muy bien, mi doña. Deme los trucos, por favor, para mantener esa bellaquería. Es una bellaca. La otro- doña- O hablando de mujeres, hubo un paciente, una señora, que ella fue con su niña de 2 años Ujú. y ella me estaba diciendo que la niña tenía dolorcito de barriga. Y le estoy preguntando desde cuándo, todas las preguntas que uno le hace, le pregunté qué desayunó la niña. Eso fue que yo le di una asadura con yuca. Wow, asadura con De yuca. desayuno. De desayuno. Y frita, seguro, porque a esa hora... Pero de campeón el desayuno. Oye, Que de lo sí, que venden que frente a Cabral. Exacto. hay ahorita hablamos de los vientos y a mí se me olvidó mencionar que los vientos tienen clasificaciones. Sí, sí. Porque una vez un paciente me dijo que tenía un viento como un ciclón. Ujú. Como un ciclón. como un ciclón. Como George. y te lo Que ponen no categoría. solamente es el que está entrecruzado. No, porque te le ponen el nombre y la categoría. Exactamente. Ciclón George. Y lo lindo es que Ciclón. el viento aparentemente es vertical. El viento normal. Es para abajo. Exacto. Porque entonces cuando es atravesado te le ponen el apellido. Exactamente. atravesado. Porque no son iguales. Yo tengo un viento atravesado, el otro es un viento. Sí, porque atra- tú sabes que el atravesado, como está de Te un corta, extremo al te otro, corta. tú no puedes ni siquiera respirar ni Y va con caminar. el ademán de tú haciendo así como cortándote Exacto. por el Que medio. por cierto, la mayoría de vientos lo que son problemas musculares. tú sabes. Exacto, contracciones Contracciones musculares. musculares. Sí. A veces- Yo he aprendido eso aquí. Ah, ok. Mira, estamos Ey, nutriendo al casi, público. casi médico. Wow, wow. Hubo otra vez Falta mucho en más. otra ocasión que un paciente me dijo que tenía un dolor. Yo siempre le pregunto sobre la característica y me dice que era difícil explicarlo. Era y digo misterioso. Misterioso. digo sí. yo, ¿pero dónde que le duele? Y dice que yo creo que lo que tengo es el estómago roto. Es difícil explicarlo. Y ya ustedes saben. Nada que no habían escuchado esa de estómago roto. Yo no, el no, corazón no. sí, pero el El estómago. estómago, no. El O sea, estómago. también el estómago se rompe. En Sí. teoría todo se puede romper. Exacto. Pero de un mal de estómago. Exactamente. Sí, técnicamente. Sí. Señores, Dije y lo- para arruinar si hay Exacto. úlcera que se pueden Y los perforar. dolores de cabeza, eso sí son interesantes cuando el paciente te lo Bueno, dice. Yo quiero, No, porque yo quiero todo escuchar estos cuentos. lo bueno de dolor de cabeza es que a poca gente le duele la cabeza. El dominicano si le duele mucho la cabeza es una migraña. Ajá, Y eso exacto. es un error, que conste. Exacto. Vamos a hacer un podcast nada más de eso. De Exactamente. los dolores de cabeza. Yo Pero- creo que tengo muchísimo de dolores de cabeza. Y eso lo que tú dices es muy cierto. El paciente cuando llega con un dolor fuerte es una migraña. Pero ellos se diagnostican ellos. una vez, bueno, cuando duele la cabeza en los campos se dice que tiene dolor en el juicio. No sé si ustedes lo Ay, habían sí. escuchado. Yo no tengo ¿Pero juicio, qué? yo tengo un dolor en el juicio. Ajá. Pero que me gusta ese término. Sí, tengo un sí, dolor en el está bueno juicio. eso. Sí, porque se supone que tu juicio está en tu cabeza. Claro. Hubo uno que me dijo, di que mire doctora, vea, y yo siento un hervimiento en la cabeza como el que le prenden un fogón. Bueno, como está el polvo de Sahara ahora.
Y este calor. Está difícil. Yo lo puedo comprender eso. Y otro que decía, siempre le pregunto, el dolor de cabeza le comienza poquito a poquito, de repente, y dice que no es un dolor de cabeza, es que se me encoge y me camina algo por atrás. Pero ellos se ponen la mano donde sí, le en camina. sí, en el cuello. En el cuello. Sí. Pero le camina ¿cómo? Le camina así, así. Como una cucaracha así. Sí, te camina. A veces, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el internado, una señora estaba desesperada porque no atendían a su hijo y entonces la señora decía, me van a dejar morir este muchacho que tiene dolor de cabeza y no cuida del cerebro. Eso para mí fue como de lo más divertido que yo escuché ese día. Eso fue en la zona sur de Santiago. No, eso fue en el Cabral. Okay. Carroll General En el Hospital. John 23. Sí, allá en ese cuento. Sí. Sí, de noche ese hospital se pone intenso. Muy intenso. Sí, No, es que se ve. Tú pasas por el frente. No, antes cuando era más chiquito era mejor. Digo, pues ya peor. lo Era agrandaron. peor, pero mejor. Ahora es más grande, ahora es más espacio. Pero antes el pasillito de la emergencia era chiquitito. Yo tuve una paciente una vez que me llegó allá y la paciente, ella se había cortado la muñeca. Pero la paciente tuvo una precisión quirúrgica, como que ella se perforó la piel nada más. Entonces uno trata a esos pacientes con delicadeza, porque tú sabes, si llegaron a ese punto, uno no sabe qué lo llevó a ese punto de intento de suicidio. Y nosotros estamos ahí, yo llamo a mi compañero y le digo yo, oye, vamos a coger cada uno una mano para dar los puntos, porque había que suturar y llevaba muchos puntos. Ella tenía la piel súper fina, más fina que la mía, y yo soy blanquito. Y la muchacha la estamos suturando. Y el compañero mío está como que muy investido en ¿por qué tú hiciste eso, muchacha? Tú tienes tu vida por delante. Tú sabes, como que dándole ese positive feedback y tratando como de que si su mindset su mente está en otra cosa. Mi compañera está muy empeñado. Él está de que no, pero mira, tú eres una muchacha joven, tú tienes tu vida por delante, tú no tienes familia, tú no tienes a nadie, tú puedes concentrarte en ti. Un trato psicológico. Y la muchacha está de que, sí. Y yo estoy callado ya porque yo estoy dejando que él haga su trabajo psicológico con la paciente. Y estamos dando puntos ahí. De cada lado llevaba como 15 puntos porque le estábamos dando unos puntos finitos para que le quedara la cicatriz bien. Y ella coge en una y dice, doctor, ¿a los cuántos días yo me puedo hacer un tatuaje ahí? Wow. De la nada. O sea, ya cambió. Ella dice, cambió el chip de una vez. no, hombre, era que no me querían comprar el teléfono que yo quería, dijo ella. Y ella como que, no, y yo quería ver cómo se sentía. ¿A los cuántos días yo me puedo hacer un tatuaje ya? Como después Normal. Y nosotros como que, wow, uno ve muchas cosas en la práctica de medicina. Nada, en 10 días vuelve a quitarte los puntos, mi hija. Pues imagínate. Y ya después de ahí veremos. O sea, ya ella tiene ahí un Jenny. O seguro. O Yo te no amaré por siempre. Exacto. O fulano Al Geni. de tal. Al genio. Al Geni. Era que su pareja no le quería comprar el teléfono que ella quería. Señores, y hablando de pacientes, de experiencias, una vez yo le pregunto a una paciente, cuéntame, ¿qué te trae por acá? Y ella procedió a hacerse un círculo imaginario en la cara y eso fue lo que ella hizo. O sea, ¿Cómo así? ella agarró su dedo índice, Ajá. hizo como un círculo que rodeaba toda la Se cara. describió La como frente. el canto de la cara. Ajá. Ella se encirculó la cara sí, y esa fue la respuesta. Y esa fue su ¿Qué respuesta. te trajo por aquí? Sí, y yo, pero cuéntame. Y ella, como ella sabía hablar, y ella, doctora, y me volvía y me señalaba ¿Y qué edad tiene? la cabeza. Era una paciente joven, era una mujer Sinusitis joven. era, o dolor de cabeza. Yo ¿no? ni recuerdo, para serte honesta, pero fue muy divertido porque esa fue su respuesta. Más Ella. nada, más No, nada. Eso Sí. no se lo dan en la escuela de medicina. Tú ves, cómo comunicarte por círculo, no lo enseñan. Y algo que me parece también curioso, ahora que hablamos de cabeza y todo lo relacionado con cabeza, es que yo siempre le pregunto a los pacientes para tratar de verificar si es un dolor tipo migrañoso, ¿te molesta la luz? ¿Te molesta el sonido? Y una vez le pregunto yo a un paciente, ¿te molesta la luz? Y el paciente mira para arriba, se queda mirando para la lámpara como 3 segundos. No. Y después me mira y me dice, no. Y ya para mí me dio tanta risa. Él fue Porque, sincero, ajá, pues. ¿Te molesta la luz? Yo no me he fijado, déjame ver. Exacto. Qué bonito está ese. sí. Sí, porque una de las cosas de la migraña es que tú sientes un pródromo. Dígase, antes de que te vaya a dar, tú te vas La dando limita. cuenta. Ajá, La exactamente. Y entonces te molesta la luz, él dice, literalmente. No. No, No. no es eso. Ahí- No es eso. Descartamos. Exacto, descartado. Eso me causó mucha gracia. La inocencia, es la inocencia. Y otro paciente, ese sí me acuerdo, él llega y me dice, doctora, que yo me estoy muriendo, que la presión, ay, me duele, doctora, ayúdame, atiéndeme. Y le pregunto yo, ¿qué le sucede, don? ¿Qué le pasa? Y me dice, doctora,
un traguito, una chatica que yo me tomé ayer, me tiene malo. O sea, él estaba borracho. Estaba borracho. Lo que estaba resacado, no borracho, estaba resacado. Entonces eso fue eso era lo su peor de los borrachos. Ese pobre señor. Lo peor de los borrachos es que por su condición el anestésico local no funciona por lo general. Sí. Por un asunto de equilibrio metabólico. Entonces, cuando tú tienes un borracho, tú tienes que darle puntos y es ñoño, como me tocó a mí, es un poquito incómodo porque a ellos les duele todo extra. Le duele de más. Le duele de más. Ya. Exacto. Y son ñoños porque son heridas estúpidas por lo general. Tú sabes, está bien. No estoy diciendo que tú necesites puntos. Es estúpido porque necesitas los puntos. Pero si tú no hubieras estado borracho, todavía no te hubieras caído del motor. Exacto. Y si no hubieras estado borracho, no estralla la botella de cerveza y te corta la mano. Tú ves, porque por lo general uno sobrio no hace ese tipo de Todo cosas. de causa-consecuencia. Exacto. Entonces, sí, los pacientes borrachos, yo tuve uno que llegó y él no estaba en el planeta Tierra. Era como un gringo. que no, es verdad. Es verdad, es verdad. Él era un Dominican versión Bodger. Uh-huh. Ya. Ajá, él era como extranjero de Europa, un ruso o alemán o algo, porque lo que él estaba hablando en su nivel de embriaguez yo no lo entendía tampoco. Entonces su pareja, una dominicana, tú supiste. Ya, yo sé, tú supiste, sí. de la zona sur de Santiago, para colmo, porque fue en el Juan 23. Lo entiendo todo perfecto. Ella era la traductora, pero ella tampoco lo entendía a él. Sí. El asunto es que el hombre eso es tan normal aquí. Se pone agresivo y dice que no. Pero yo no le he puesto la mano. No he hablado con él. Él llegó a la emergencia y dijo, no. No, digo yo, ok, déjeme ver la frente. Él tenía como una cortadita en la frente y otra en la mano. Dije que, pues vamos a darle hay que darle unos puntitos porque había que aproximar la herida para que cicatrizara. Pero él no entiende eso. Entonces la anestesia tampoco le funciona y él se puso bien agresivo. Y él estaba hablando en un idioma que yo hasta el sol de hoy, yo no sé qué idioma es. Eso era el idioma que hablaban en Game of Thrones. Puede ser, High Valyrian. No, eso se entendía, por lo menos. Pero puede ser. Tú entendías qué era lo que estaban diciendo. Esto era como un rumano, una cosa así. Sí, pero puede ser español. Pero si está borrado, puede ser lo que sea. No. Mira, ese idioma era de ese día, en ese momento. Eso no se ha vuelto a hablar. Eso no se ha vuelto a hablar. Exactamente. Desde ese día. Ahí es que quiero llegar. Imagínate que era alemán, pero borracho. Exacto. O sea, Klingon. Totalmente. Oye, hay gente que entiende el Klingon. El tipo estaba negado. Y era que no. Yo le fui a poner anestesia. Y el tipo como que no. Porque eso sí decía clarito. Que no. Que no. Y se paró, que se iba. Y después vuelve sangrando allá para acá llorando. Dije, no, pero que tengo sangre en la mano. Dije que tengo sangre. Y yo como que, I know. Ven para taparte eso. Entonces todo le dolía y nada le cogía. Oye, son experiencias. Ahora, ese idioma yo no lo entiendo todavía. Jurado que no. Señores, ustedes conocen, hablando de cosas que no se entienden y no se conocen, el polvo de nalga de maco. Yo creo que con esta terminamos el episodio, entonces. Dije, mira, tú lo vas a contar. Con esta no vamos. Claro, mira, era alguien diciendo. Polvo de nalga de maco. Sí. Era alguien diciendo. ¿Cómo tú sacas polvo de ahí? No, pero es que ¿quién cría maco? Bueno, yo lo puedo. No, porque yo me imagino que es una finca de maco ya. No, yo puedo entender la gente que los agricultores que cosechan arroz. Exacto. O sea, el maco es como para la plaga y ese tipo de cosas. Pero el polvo de nalga de maco. Sí. Entonces, eso era alguien. Eso no entiendo. Un maco, tú sabes, que vivía en wilderness. Los macos son mojados. Como que, ¿cómo sacan eso? Exactamente. ahí es donde yo tal vez era un maco que ya falleció. Fallecido. Tal vez. Peor todavía, porque bueno, disecado a lo mejor. Bueno, ¿en qué lo usaron? Bueno, era una persona que estaba contando sobre una afección que tenía. Entonces él decía que él dijo, mire, yo reuní a todos los médicos que había en esa sala y yo le pregunté, ¿ustedes creen en el bien y en el mal? Y ellos me dijeron que sí. Y yo le dije, pues ustedes van a tener que creer que a mí me echaron polvo de nalga de maco y por eso es que yo no me he curado. Por eso no se ha curado. Sí. Entonces polvo de nalga de maco era lo que lo tenía dañado. Sí. Son de estas cosas que venden en la botica, así como. De seguro. Pero ¿cómo lo obtienen? Bueno, hay cosas que son mejores no cuestionar. En la botica hay muchas cosas interesantes. Dije, el maco tiene nalga, lo primero. Bueno, tiene como una puntica ahí, como una yo no sé, Rafa. No sé. Tú como que sabes demasiado. Yo he visto macos. Y una vez. Yo he visto macos también. Y lo peor en la vida es tú pasarle por arriba un maco. Sí. O que ellos se entrecruzan en tu camino.
Pero Porque que ellos se caen en ponen un hoyo. como yo estoy aquí. Y son agresivos. Sí. Y se ponen como yo estoy aquí. Sí, porque tú no puedes hacer nada, yo estoy aquí. Para quienes nos escuchan desde otros países, yo no me sé el nombre científico, pero el término en inglés sería bullfrog. El bullfrog. Exacto, maco toro. Maco Que pempen. maco toro. Maco toro. Ajá, que es una rana bastante grande. Entonces, wow. Los sapos bogar que los tiraban en la finca de arroz para que se comieran la plaga. Sí, pero... En la región de la línea noroeste. sí, sí. Señores. En la finca no. No, porque pero la allá finca no hay. allá no hay, porque eso es vaca. Eso es vaca. Donde yo... Sí, yo lo conozco. Exacto. Yo he tenido que convivir con ellos por Y un te tiempo. salen así como que yo estoy aquí. Y de noche tú a luz y nada más le ven los ojos. Como que... suenan durísimos. Sí. Sí. Suenan durísimos. Señores, y hablando de cosas así súper random. Como tú sacas polvo de ahí. Súper No, aleatorias. no, ya. Hubo una señora que fue, yo le pregunto, señora, ¿y qué es usted de la joven? Y la señora mira a la muchacha, a la niña con la que ella había ido y se queda pensando como por par de segundos. Un rato. Entonces ella dice, yo vengo siendo como tía de ella. Y ella hace una pausa de varios segundos. Oh, vale. Sí, porque ella es hija de mi hermano. Ajá, entonces ella es tía Sí, de ella. pero ella Ella no estaba consciente. Ella no tuvo que pensar. Yo vengo siendo. Yo vengo siendo. Yo creo que Qué hace buena uno llega con familia. mucho calor. No es por nada, pero qué buena familia. Yo esperaba que ella iba a decir que yo vengo siendo entonces la madrastra de su tío del padrino. No, como su tía. Como tía su de ella. tía. Bueno, pero Señores, y parece que no son muy cercanos. hubo otra persona que me dijo que tenía una obstrucción muscular. Él me dijo, ¿eso viene siendo como una obstrucción muscular? Así con todas esas... Sí. Y otro que me dijo A ver, que eso lo tenía un buscaron en dolor Google, fue. entre los dos sesos, pero más en un seso que en el otro. Y otro que me dijo que tenía un dolor de cabeza huyendo. O sea, que será rápido. Había que Sí. amarrarlo. Y otro Ya. que me dijo que tenía una tos desesperada. O sea, eso yo vi como una tos desesperada. No que la tenía, sino Bueno, que él decir, una tos vio reperruna. la tos desesperada. Él vio que le venía Y y otra, dejó a esos seres que entraran. y otra persona que dijo que, doctor, usted está como malita. Yo estaba medio enferma en esos días y le digo yo que sí. Me dice, yo me di cuenta, usted tiene como los ojitos bellacos. Los ojos Los ojos bellacos. bellacos. Ya tú sabes. Así se llama la Qué- comunidad allá en qué Santiago entretenido. Rodríguez. Bellaco. Oye, esta sí es buena. Me gustó. Una señora que me dijo que el día que Peña Gómez se murió, Suéltalo. un palo le dio en el pecho ¿A quién? a la doña. En el 93 fue eso. Entonces... Y después de eso ya no ha vuelto a ser la Y misma. por eso ella hoy estaba en tu consultorio. Por eso ella fue hoy a tu consultorio, ¿verdad? Porque es por el pan. Y hubo- Bueno, yo tengo un familiar que dice que él estaba... Wow, la doña. él estaba en un kiosco, en una terraza. Y en los campos tienen la costumbre de que para allá te los venden. Es verdad que nosotros hemos progresado mucho en el poco tiempo, sí, porque antes ni en dónde sembrar una mata parecía. Eso, los cosas de sembrar, ¿cómo que se llaman? Los cántaros dominicanos de... ¿Dónde que siembra una mata? Vasija. señor? La Una vasija vasija. de sembrar una mata, que aquí uno lo encuentra en el supermercado. Eso no lo vendían antes. No. Eso fue que después de Tratado de Libre Comercio empezaron a llegar. Sí. Entonces, antes cogían lata de pintura y sembraban las plantas ahí. Sí. Y en el campo... Yo controlo esa época. Y en el campo la enganchaban como en los kioscos, la enramadas, Sí. la mata. Entonces él se fue a levantar, se bajó a buscar algo. Y cuando levantó, le dio a la lata en la cabeza. En la cabeza. Pero con toda la fuerza que se fue a parar. Claro. Eso hace más de 30 años. Todavía hasta el sol de hoy, esa persona dice que no ha vuelto a ser el mismo desde que se dio ese golpe. Como un señor que compartió, un doctor que compartió en el Diario del Médico Dominicano que él tiene la presión alta por un susto. ¿Qué pasó cuando Hipólito? Cuando el dólar subió a 54. Entonces no se Ay, va. cuando la casa de terror. Él tenía los dólares, no lo cambió. Señora, yo estoy llorando aquí de la risa literal. Cuando el dólar subió a 54 fue que le Sí, no, cuando la casa de terror. Ajá. La gente iba a comprar la casa de terror. Exacto. En el supermercado. Otro paciente que este es del Diario del Médico Dominicano, le preguntan qué tipo de sangre usted tiene. Él dice roja. Esa yo me acuerdo haberla visto. Roja, porque imagínate. No, porque verde no va a ser. Bueno, no se Exacto. sabe. Y un señor, una persona, El un varón, alemán, el que me tocó a mí. Ese tenía sangre verde. una persona, otra persona está del Diario del Médico Dominicano, que la persona, el caballero, el masculino,
o sea, tiene genitales masculinos esa persona, y él fue por un dolor de vagina. Pero hablando de eso, en ¿Qué? el campo, Bueno, en un yo no sé si indagamos. en un campo de No se Santiago puede. Rodríguez, de una comunidad a la cual yo soy allegado, Que hay tú un eres de señor, para allá. de mi madre, sí, y hay un señor que va muy delicadamente donde una tía mía. Mi tía vive en otra ciudad, en otra provincia, y ella baja, tú sabes, como para la festividad y cosas así, siempre se reúne la familia. Entonces este es un señor que es vecino de la casa de mis abuelos, y él coge y va muy quejumbrosamente a donde mi tía, a la puerta de donde está de donde se entra como al patio de la casa, y él va y le dice ella de que, pero fulano, ¿y qué tú tienes que andas caminando como tan cansado? Y él coge y le levanta la mano y le hace como que, espérate que yo llegue para decírtelo de cerca. Así. Y va y llega donde ella le dice, es que tú no sabes, fulana, que yo lo que tengo un dolor vaginal aquí que me está matando, que me estoy muriendo. Es que me estoy muriendo con un dolor vaginal. Viginal. Fue Viginal. quien dijo. Entonces, Madre mía. mi tía procede a contarme a mí como médico de la familia. Pero ven acá. Entonces me lo hace a sí mismo. Va donde mí. O sea, ella va seria, con esa seriedad. seria va donde mí me dice, Dios mío. pero mira, Jonasis, oye, aquí está pasando algo muy serio. Fulano de tal. Vamos a llamarle Pedro. Porque no quería decir. O Rafa, no, para no mencionarlo, porque no es aquí. Ya, no ya, escucha. ya. Vamos a decir Rafa. Rafa está muy malo, míralo como anda, y me lo apunta que está sentado allá en la terraza. Mira cómo él está incómodo, así como de lado. Y digo yo, ¿y qué le pasa? Entonces le dijo, ¿qué tiene? Dice, no, mi hijo, ven para acá para decirte. Y me mete a mí a una habitación de la que dice, es lo que tiene un dolor viginal que lo está matando. Entonces, como uno con la cara seria, vaya, diga a decirle, dígame qué es lo que le pasa. Aparentemente es lo que tenía era un dolor pélvico. Ya, entonces Entonces, el hombre entiende que todo lo que está en la pelvis tiene que ver con vagina. Entonces, él no entendía lo que es una vagina. Señor, yo quiero despedirme con un cuento que me sucedió hace como 2 o 3 días. Wow, reciente. Sí, Fresco. Fresquecito. Llega un paciente y él habla así como bajito y va y me dice, doctora, ¿es verdad que los medicamentos para la presión lo tumban? O sea que hacía que perdiera la erección. Y yo le dije, sí, hay algunos que sí, pero el que tú tienes no lo causa porque usualmente a las personas jóvenes no les sucede eso. O sea, les ponen medicamentos para que no les suceda eso. No, y no de primera línea tampoco. Exactamente. Así que no te preocupes, síguelo usando como normalmente tú lo usas. Y dice él, yo sabía, doctora, porque ahora sí es verdad que yo tengo potencia. Yo pues me bebo 2 al día. ¡Ay, santísimo! Señores, y de esta manera queremos concluir el episodio de hoy. Esperamos que en este lunes que lo escuchan, esto haya podido romper un poquito su rutina, les haya sacado 2 o 3 carcajadas y que la hayan pasado súper bien. Ya en la próxima vendremos con nuestra programación habitual, pero queríamos romper un poquito con la línea para que conocieran un poquito la cara alegre y divertida de la medicina. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en las más importantes: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter como @ampicilina500, y que este podcast se transmite por las plataformas más importantes. Gracias por su sintonía y hasta el próximo episodio. Y en el próximo episodio de Ampicilina 500, que la presión arterial elevada, tú no la sientes, como decía Catherine anteriormente. Rafa, Dios lo libre, puede tener presión arterial elevada sentado aquí con nosotros y él no lo sabe. y me da un vaído. No, y tú puedes durar años sin saberlo. Sin saberlo. Ya. De vez en cuando tú sientes un dolor de cabeza, a veces sientes palpitaciones. Inequívocamente hay que acompañarlo con cambios en el estilo de vida, porque en algunos casos, como decía Jonasis, pueden prevenir o aplazar la necesidad del uso de antihipertensivos en algunos pacientes, y en aquellos que ya los usan, no es que lo dejen de usar, van a mejorar su efecto. Hay mucha gente con presión alta, entonces. Tú no te imaginas la cantidad de gente con presión alta O sea que yo puedo tener presión alta y no lo sé. y no lo sabes. Eso puede pasar. Bueno, sintonízanos cada lunes a partir de las 7 de la mañana.